días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana ya lo hemos adelantado, en nuestras diferentes redes sociales estaremos conversando con el ex canciller de la República, entre otros cargos, diputado de la Asamblea Legislativa y hoy por hoy candidato a la presidencia por el partido FMLN. Nos referimos al ingeniero Hugo Martínez. Con él estaremos profundizando sobre todos los temas de coyuntura y de actualidad que usted desea conocer, y particularmente hablaremos sobre el resultado de estos debates que le han llamado algunos, otros simple y sencillamente una toma de café. Vamos a hablar, señores, sobre las propuestas concretas que se están articulando, señores, por parte del candidato a la presidencia de este instituto político que nos ha llamado tremendamente la atención. Hablaremos de encuestas, por supuesto, que vamos a hablar de esos instrumentos de medición científica. Antes, permítame saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el ingeniero Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el partido FMLN. Hugo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a esta tu casa. Muy buenos días, un gusto compartir contigo, Sergio, y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Gracias. Hugo, arranco ciertamente sobre el evento que se realizó el pasado fin de semana, en un evento que estaba siendo muy pero muy esperado por los salvadoreños dentro y fuera de nuestro país, porque queríamos ver a los 4 candidatos particularmente que aspiran a llegar a la presidencia de la República y dirigir por un quinquenio los designios de este país. Hugo, debo de empezar preguntándote ¿cuál es tu opinión con relación a este debate? Muchos aspiraban a tener un debate más puro, un debate donde hubiera un cuestionamiento más directo y se pudieran exponer y articular ciertas propuestas, pero también de pronto sentar una posición en contra o a favor de esta. Sí, en alguna medida se sentaron, pero esto no fue en alguna medida quizás aquello que se podía esperar. ¿Cuál es tu opinión con relación a este evento? ¿Qué es lo que podríamos destacar? Y por supuesto tu opinión de que el candidato de Gana Nuevas Ideas no quiso acudir a una cita que con antelación él ya había confirmado. Su opinión, por favor. Sí, efectivamente, pues se trató de un debate donde 3 de los 4 candidatos expusimos nuestros puntos de vista. Entramos en contradicción cuando nuestros enfoques eran diferentes. Por ejemplo, después de que el candidato de Arena, de la vieja derecha, planteó las deficiencias que hay en algunos hospitales, yo le dije, tenemos desafíos, es cierto, pero me parece un contrasentido que tú estés hablando de eso cuando tus diputados, los diputados de tu partido político, bloquearon por meses el crédito para el nuevo Hospital Rosales. Y así se dieron una serie de contrapuntos que, aunque originalmente no se había planteado como un tiempo para réplica, hicimos uso del tiempo reglamentario que teníamos o de los 30 segundos adicionales que se podían pedir para expresar nuestro desacuerdo con ideas de los otros candidatos. Y esa es la democracia, Sergio, el libre juego de ideas donde podamos discutir, decir en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y tratar de convencer a la población con nuestras ideas, con nuestras propuestas, quién es la mejor opción. Hay una vieja cita de un filósofo griego que cuando dice, dice que cuando a alguien se le agotan las ideas, cuando a alguien no tiene ideas para el debate, recurre al ataque. Y eso es lo que no puede ocurrir en este país, precisamente porque se suprimió la libertad de expresión, porque se suprimió el libre juego de ideas, es que tuvimos un conflicto en este país, en parte por eso. Y ahora que gozamos de esa libertad de poder expresarnos, no entiendo por qué hay personas que le rehuyen al debate. El debate debe ser algo que todos los demócratas debemos estar dispuestos a enfrentar
independientemente si es en un ambiente, digamos, favorable, en un ambiente amistoso o en un ambiente desfavorable. Muchos me decían a mí, mira, los grandes medios de comunicación van a crear una trampa, etcétera, etcétera. No importa, cuando uno está seguro de sus ideas, está seguro de lo que ha elaborado junto al pueblo, está dispuesto a debatir en cualquier momento, en cualquier formato y en cualquier lugar. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Yo lamento que haya un candidato que no solo no haya asistido, sino que le mintió a la población. Dijo que a esa misma hora iba a tener un Facebook Live y al final lo que presentaron fue un enlatado, como le llaman en la televisión, algo que se pregraba y se pasa falso en un espacio. Y además quedó claro por las fotografías que se mostraron y lo que me contaron varios amigos, que lo que estaba diciendo lo estaba leyendo en sendas cámaras de teleprompter a ambos lados de donde estaba hablando, y le costó mucho, tardaron 4 horas en grabar ese vivo falso o ese enlatado, y además para vergüenza de la campaña que estamos llevando en El Salvador, varias de las cosas que se presentaron son vulgares plagios de trabajos de investigación o de maquetas que se han presentado en otros momentos. Yo hablé con una de las altas autoridades de la Universidad Pedagógica y me dijo que ese trabajo sobre educación, que lo han copiado exactamente, Sergio, o sea, lástima que no traje ahora mi iPad para mostrar las 2 versiones, ese trabajo es propiedad intelectual de la Universidad Pedagógica y no han cedido derechos de autor, no les han pedido permiso para utilizar esa información y mucho menos se ha hecho una cita al pie de página dando el crédito a la investigación de la Universidad Pedagógica. También la maqueta del aeropuerto de Abu Dhabi es la maqueta del supuesto aeropuerto de Oriente que se presenta. Entonces es algo vergonzoso. Yo había visto que se plagiaban estudios, que se hacía copiar y pegar de internet en los primeros años de la universidad, pero nunca lo había visto en una campaña electoral. En Alemania destituyeron al ministro de Defensa de Alemania porque plagió un trabajo y yo creo que la población, si no existe una legislación lo suficientemente fuerte como para sancionar a alguien que usa esos recursos en una campaña electoral, la población debería de hacer una sanción moral a las personas que le mienten de esa manera. Se le ha criticado muchísimo al candidato de Ghana en este sentido, por cuanto el hecho de que vaya punteando en algunas encuestas no significa que le asiste el derecho para aislarse dentro de este ejercicio democrático, como son precisamente los debates, los conversatorios. Y es que la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con él vía telefónica en un programa abierto donde Will Salgado me invita todas las noches de los jueves, y a preguntas de su servidor hacia él, porque ciertamente yo manifesté que no se vale que una persona quiera ir a pedir trabajo a una empresa, pero no quiera someterse a una entrevista de trabajo, que es lo que ustedes y todos los candidatos que aspiran a llegar a un puesto de elección pública lo hacen. A preguntas de su servidor, Hugo, hacia el señor Bukele, ¿por qué no iba a asistir? Tampoco al de la Universidad Nacional asistió. Yo quiero planteártelo acá a ti porque quiero saber si este es suficiente argumento. Él decía, mire, el 1 minuto 30 segundos no es suficiente, yo no estoy de acuerdo con esto porque me van a preguntar sobre una estrategia de seguridad y yo no lo voy a dar a conocer. ¿Es un argumento suficiente para sustentar la no participación? Claro que no, y se han dado otros argumentos, que la Universidad del Salvador, que ha sido siempre antiderecha, ha sido una universidad progresista, se dijo que había conspirado junto a Arena para tenderle una trampa al candidato en el debate de la Universidad del Salvador. Mira, si uno no tiene capacidad para sintetizar sus ideas y explicárselas a la población de la manera más clara posible, entonces ¿para qué quiere ser presidente? Y te voy a decir algo, en todos los foros internacionales hay un tiempo estipulado. En Naciones Unidas, cuando el presidente habla al mundo, tiene un tiempo estipulado y no se puede pasar de ese tiempo. Entonces, ¿qué haría una persona que pone esa excusa? No iría tampoco a Naciones Unidas.
o cuando tenemos reuniones bilaterales con otros países y hay una negociación y el tiempo está contado, o el mandatario de ese país no es del mismo signo ideológico del país que uno dirige, no va a ir entonces a negociar con ese mandatario. Esas son las cosas de fondo que a mí me preocupan, que si tú ves un patrón de comportamiento en una campaña, ¿qué no será si llegara a la presidencia? Afortunadamente la gente ya se está dando cuenta de que la alternativa que andaban buscando, la cura que andaban buscando es peor que la enfermedad. Y yo te digo, ¿a cuántos programas, a cuántas entrevistas ha venido contigo? No, A no ninguna. lo he invitado abiertamente, de hecho lo hice el jueves pasado y espero que ahora sí me acompañe. A ninguna ha venido aquí, a ninguna ha ido a El Faro, a ninguna entrevista ha ido a Focus, a ninguno de los medios que él considera adversos, que él considera que no están en su zona de confort. Entonces, otra vez, no necesitamos un presidente que solo quiera manejarse en su zona de confort. Y es una señal de respeto a la población. No se trata de mí, no se trata de los otros candidatos, se trata de la población que espera de un candidato a la presidencia, de un verdadero líder que esté dispuesto a dar la cara y a defender sus puntos de vista en un debate, en una negociación internacional o simple y sencillamente en un programa de radio y de televisión. A ninguno de esos espacios ha querido asistir el candidato y eso deja mucho que desear. Y si además de eso vemos que se le miente a la población, imagínate, en el momento que estaban nosotros en el debate, él estaba pasando su enlatado. Seguramente estaba viendo el debate recostado en un sillón cuando pudo haber estado debatiendo con nosotros, pero eso no es lo más grave. Le mintió a la población, le dijo, yo voy a estar presentando mi plan de gobierno ese mismo día, a esa misma hora. Pero por si eso fuera poco, que le mintió y le presentó un enlatado, ese enlatado es la más grande obra de televisión que reúne a la mayor cantidad de plagios posibles, ¿verdad? Porque así como hay un plagio en educación, hay un plagio en el aeropuerto, hay un plagio en medio ambiente, hay un plagio en cada una de las áreas temáticas que se presentaron en ese llamado plan de gobierno. ¿Cómo se le puede llamar a un plagio, plan de gobierno, que solo ha sido copiar y pegar en Google? Y eso no puede, digamos, ser una señal de respeto a la población, y yo le pido a la población que valore bien quienes estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por escucharles, por poner en un plan de gobierno sus ideales, sus propuestas, sus inquietudes, sus malestares, y eso es lo que nosotros hemos hecho en el plan de gobierno. Somos el único partido, la única fórmula que tiene un plan de gobierno integral. Lo presentamos hace más de 2 meses y nunca nadie señaló ni un punto ni una coma que estuviera siendo copiado y pegado de otro documento. Lo pusimos en la página web, nunca nadie nos señaló plagio. Y eso dice mucho del trabajo que hemos realizado frente a esta situación que se presentó el mismo día del debate, que en un enlatado, y que fue la colección más grande de plagios que yo he visto en un programa de televisión. Hugo, una de las críticas que surge en torno a este tema, y usted recordará hace unos meses atrás cuando el señor Bukele era alcalde de San Salvador, en los Estados Unidos manifestó puntualmente que en El Salvador no había presidente, la ausencia de este. Dijo, bueno, en el pasado, para bien o para mal, Funes, pero teníamos presidente y hoy nosotros no tenemos un presidente. Habló de la poca capacidad o nula que podía tener el profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo queda el candidato del partido Gana cuando ha criticado al profesor Salvador Sánchez Serén, pero el profesor Salvador Sánchez Serén sí acudió a debates, incluso al de Asder? Claro, esa es una cosa, y la otra cosa es lo que tú decías, cómo se pretende lograr el empleo más importante de este país, que es ser el presidente de El Salvador, si no quieres acudir a la entrevista, no quieres acudir a la evaluación previa que te va a hacer la población. Y así como él dijo que teníamos un presidente ausente, yo puedo decir que tenemos un candidato ausente. No va a los debates, no va a los programas de televisión, no va a las invitaciones que nos hacen los sectores para presentar nuestras propuestas sectoriales. Entonces es un candidato ausente, casi un fantasma que está detrás de un teléfono celular
y que en lugar de enfrentar las situaciones, hace como el avestruz, esconde la cabeza, se esconde de los debates y no está dispuesto a enfrentar eso que nos pide la población, que es, miren señores, vengan, explíquenos sus ideas, si es que tienen ideas, y díganos cómo van a implementar esas ideas. Ahora resulta ser que la gran fanfarria de las nuevas ideas vino a resultar en un plagio de ideas, y que la frase que se nos quiso robar de devuelvan lo robado se puede aplicar perfectamente a este estado de situación, y se le puede decir a él que devuelva lo plagiado, que devuelva todas las ideas que se robó de documentos, de trabajos serios. Imagínate cómo te sentirías tú. Bueno, un plagio es un robo también. Que es un robo, que te has desvelado, no una noche, te has desvelado semanas haciendo un trabajo de investigación, y que venga alguien y te le ponga a copiar y pegar y diga, esta es mi propuesta. Es horrible. Yo apelo al sacrificio que hacen miles y miles de estudiantes universitarios que esta mañana o que ayer en la noche se quedaron estudiando hasta tarde para hacer una investigación, para defender una tesis, para defender un parcial, etcétera. Apelo a ese esfuerzo que hacen frente a alguien que se queda sentado en su sillón detrás de un celular y le pide a su equipo hagan copiar y pegar de estas investigaciones que ha hecho la gente que sí se sacrifica. Claro, es una persona que precisamente por ese tipo de comportamiento, y lo digo con todo respeto, pues nunca concluyó sus estudios, ¿verdad? Una cosa es los miles de salvadoreños que no pueden concluir sus estudios por razones económicas, por razones de que se tuvieron que trasladar, por razones familiares, por razones de seguridad. Él nunca tuvo ninguna de esas razones. Él pudo haber hecho lo que quería, y precisamente por eso, porque no le cuesta nada, simple y sencillamente abandonó sus estudios. Entonces quizás por eso no tiene idea de que hay que poner notas al pie, que hay que citar a los autores, etcétera, etcétera, como un rigor académico, y que no podemos presentar un plan de gobierno haciendo copiar y pegar de ideas que han trabajado otros, que han investigado otros, y nosotros solo llegar cómodamente a darle un copiar y pegar. Listo. Hugo, voy a hacer el pausa, la primera en el punto con Sergio Méndez. Al retornar, quiero hablar de propuestas concretas que usted soltó a la audiencia, a que estábamos dándole seguimiento, no solamente en el plan que usted ha presentado y que usted nos compartía, sino que tiró a la audiencia, y que me han parecido muchas de ellas muy interesantes para que nosotros las podamos desarrollar, donde también hubieron críticas hacia su persona, de hecho, de los mismos candidatos, de los cuales eso yo quiero conversar esta mañana con usted. Aguántame un ratito, esto es Al Punto con Sergio Méndez, pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Hermanos salvadoreños, defendamos El Salvador. Está en peligro, hay que protegerlo de la mentira y la maldad. Llegó el momento de unir nuestras voces con toda el alma, con fuerza y la verdad. Arriba salvadoreños, patriotas de corazón, con Calleja presidente, salvaremos El Salvador. Arriba salvadoreños, arriba patriotas de corazón, arriba con Calleja presidente, salvaremos El Salvador. Calleja presidente. Votemos por El Salvador. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan
Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, muchísimas gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el partido FMLN. Antes, aguántame un ratito, quiero compartir el tradicional collage de noticias de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Producción, arrancamos. Dice así: Gobierno Sánchez Serén es mal evaluado en la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Óscar Ortiz: es intrascendente si el fiscal es de derecha o de izquierda. El gobierno aún no envía propuesta para financiar más DUIs vencidos. De esto vamos a hablar. Encuesta Mitofsky para las presidenciales pondera en 57%. El partido gana. Encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, Nayib sigue ampliando la brecha sobre Carlos Calleja. Fiscal General de República pide dejar que Corte Suprema de Justicia resuelva las demandas que han interpuesto en su contra, como lo ha hecho el partido Vamos. Carlos Calleja plantea prevención del delito como eje de política de seguridad. Diario1.com ordenan prisión para expresidente de CEL por corrupción en la presa El Chaparral. Leopoldo Samul, expresidente Funes y conocida cariñosamente en el ámbito artístico como la Michi, podrían acumular otra orden de captura por este caso. Estados Unidos da espaldarazo a Tribunal Supremo Electoral ante las próximas elecciones. Retorno a la entrevista. Hugo, vimos nosotros propuestas por parte de su persona y quiero arrancar sobre esta. Una, que es la que en alguna medida causó mayor interés en su servidor, y es sobre cambiar básicamente hoy por hoy el andamiaje político dentro de una legislación y poder establecer que los delitos oficiales o de cuello blanco no prescriban, es decir, aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos que en alguna medida con calculadora en mano se esperan 10 años para que estos prescriban. Obviamente es algo aplaudible, pero ¿por qué en este momento? Y debo de transmitirle también cuestionamientos o reflexiones que se han hecho en esta tribuna entrevista de decir, Hugo Martínez, ¿por qué no se lo plantea? ¿Por qué esperar hasta que sea electo? ¿Por qué su partido no hace lo conveniente al interior de la Asamblea Legislativa en este momento? ¿Por qué? Su opinión. Bueno, es que no estoy esperando. Dije claramente en el debate que retaba a los otros partidos que le instruyamos a nuestros grupos parlamentarios para que aprueben 3 cosas: que los delitos de corrupción no prescriban, un aumento en la pena a los condenados por delitos de corrupción y una mejora en la ley de extinción de dominio para incautarle todos los bienes a los condenados por delitos de corrupción. Mi petición y mi reto es que lo hagamos ya. Mi fracción legislativa está lista y está atenta a mi indicación para que aprobemos esas 3 medidas de inmediato, porque aquí llevamos y traemos con el tema de la corrupción, pero a la hora de la concreta no todos estamos dispuestos a actuar. Yo sí estoy dispuesto a actuar y precisamente le pido a los otros partidos que aprobemos esas 3 medidas, que reitero: número 1, que los delitos de corrupción no prescriban; número 2, que se aumenten las penas a los condenados por corrupción; y número 3, que se fortalezca la ley de extinción de dominio para que se le incauten todos los bienes a los condenados por delitos de corrupción. No quiero esperar hasta la elección, no quiero esperar hasta el 1 de junio que tome posesión, si Dios lo permite. Quiero hacerlo ahora mismo y reto a todos los partidos a que aprobemos esas reformas ya. Sobre este tema, yo lo he amplificado, he conversado, he dicho que usted lo ha propuesto, pero sí me llama muchísimo la atención, Hugo Martínez, ¿por qué los otros candidatos no han retomado este tema? Pues no lo sé. Ellos tendrían que dar sus explicaciones. Eso es lo que te decía, que uno debe de estar dispuesto a
hacer lo que dice. Porque la gente, y precisamente, fíjate, te voy a plantear un asunto de fondo. La gente está cansada de que los políticos digan muchas cosas y hagan muy pocas cosas. O digan unas cosas y hagan cosas diferentes ya a la hora de asumir una responsabilidad. Y por eso ha habido alguna gente que está buscando otras alternativas. Pero resulta que la alternativa que alguna gente estaba viendo ha ido demostrando rápidamente, por suerte, antes de que se tome una decisión, que puede ser peor que lo que las personas están señalando en este momento como deficiencias del sistema político y de los partidos políticos en nuestro país. Así que yo le hago un llamado a todos los candidatos, a todos los grupos parlamentarios, que si están diciendo que hay que luchar contra la corrupción, que lo demuestren y que aprobemos ya al menos esas 3 medidas. Yo estoy dispuesto a aprobar otras. Si ellos quieren poner otras sobre la mesa, estoy dispuesto a discutirlas. Pero yo pongo esas 3 y les pido que las aprobemos ya. Listo. Hugo habló acerca de la ampliación a $250 de la pensión que reciben todas aquellas personas de su año, de su vida laboral, en la cual han terminado con relación al tema de las AFP. Porque en este momento también su partido estaría dispuesto a sentarse, porque también ha sido un tema que no lo han retomado los otros candidatos. Sí, yo presenté al día de ayer una propuesta para una pieza de correspondencia para modificar la ley del presupuesto general de la nación, donde aumento la pensión de $207, que es la pensión mínima, a $250, como un primer paso, porque yo he dicho que la voy a ir subiendo cada año hasta llegar a una pensión digna. Y también contemplo un aumento en la pensión para las personas que sufrieron alguna discapacidad por algún accidente. Ya esa iniciativa está en la Asamblea y le pido a los diputados de los otros grupos parlamentarios de igual manera que si dicen trabajar por nuestros pensionados y pensionadas, por nuestros jubilados y jubiladas, que aprueben esa iniciativa de ley para que les demos ya este año un aumento de 207 a 250 dólares, a cada jubilado. Eso implica, y por eso introduje la palabra millones, eso implica 18 millones de dólares para invertirlos entre unas 40 a 45 mil personas que se van a ver beneficiadas con esa medida de inmediato. Mi equipo de Hacienda hizo los estudios actuariales y es posible implementar esa medida desde ya. Ya está la pieza introducida y le pido a los otros grupos parlamentarios y a los otros candidatos que, para ser coherentes con lo que han estado diciendo en la campaña, apoyen esa medida. Hugo, una de las propuestas que usted ha articulado en educación es aumentarle al 6% del Producto Interno Bruto. Ha sido usted muy honrado, puntual en decir va a ser gradual. Sí. Una de las preguntas sobre esto, básicas que yo realizo, porque esta también fue una propuesta en su momento del profesor Salvador Sánchez Serén, pero no se lleva a feliz término y hay que decirlo, pero una de las propuestas puntuales y una de las preguntas que yo traigo aparejada consecuencia es, Hugo, ¿de dónde se va a sacar la plata para hacer el tema de pensiones y la plata del 6% para educación? La mayor parte de esos recursos van a provenir del combate a la evasión y la elusión fiscal. Aquí en el país se pierden alrededor de 1.800 millones de dólares por evasión y elusión fiscal. Y la evasión y la elusión, de la forma que se da, también es corrupción, porque en realidad es más grave que una simple evasión y elusión. Son empresas, algunas por cierto, no todas, llamadas agentes de retención, que cobran el IVA, que se quedan con el IVA, pero que no se lo devuelven al Estado. O sea que nosotros todos pagamos el IVA, pero ese dinero no llega a las arcas del Estado y se pierden 1.800 millones de dólares cada año. Eso para mí es corrupción. Y esas empresas le hacen una competencia desleal a las empresas que sí pagan impuestos. A mí muchos empresarios honestos me han dicho, en otras palabras, pero voy a ocupar el término popular, tópelos a esos que evaden impuestos, porque nos están haciendo competencia desleal, porque al momento que nosotros pagamos los impuestos, ellos no los están pagando y hay al menos un 13% de diferencia. Entonces, buena parte de los recursos se van a sacar de ahí. Ahora, una pregunta que hace alguna gente y que lo repiten a coro los troles de un candidato a la presidencia es, ¿por qué no se ha hecho antes? Y yo voy a tratar de responder con toda modestia, pero con toda firmeza.
precisamente porque hay cosas que no se han hecho, es que yo decidí ser el presidente de la República, porque yo tengo la decisión, tengo la determinación de hacer esas cosas que no se hicieron, incluso algunas que se prometieron y no se hicieron. Tengo la determinación también de retomar las cosas buenas que se han hecho y tengo la determinación de corregir aquellas cosas que no se han hecho bien. Porque yo, al frente de Cancillería, hice mi trabajo, lo hice de la mejor manera posible y tratando de responder a las aspiraciones de toda la población salvadoreña. Pero yo a menudo veía que había cosas en otras áreas de trabajo, y no quiero acusar a nadie en particular, que no avanzaban lo suficiente. Y es la meta que me he puesto. Como jefe de Estado, yo voy a asumir el liderazgo y voy a topar a todos los ministros y ministras para que hagan su trabajo y cumplamos con las promesas que hemos hecho en la campaña. Y por eso no me estoy comprometiendo a cosas que no voy a poder cumplir. El 6% para educación, ya lo dije, no es que automáticamente el primer año se va a tener ese porcentaje, pero sí estoy dispuesto a incrementar entre 0.5% y 1% del PIB para educación cada año, de manera que lleguemos hasta el 6% como mínimo. En un rotativo recogió unas frases que usted manifestó con relación que habían ciertas posturas del gobierno que usted no compartía, no acompañaba. ¿Cuáles serían estas posturas, Hugo? Una de ellas podría considerarse en alguna medida, y yo quiero trasladárselo a usted luego de conocer cuáles serían estas posturas del gobierno actual, porque el tema del contrabando, la ilusión que usted acaba de puntualizar, también fue propuesta de estos dos gobiernos que el FMLN hoy por hoy ya está terminando. ¿Cuáles serían estas propuestas, estas posturas? Bueno, en combate a la elusión se ha hecho algo, se han recuperado 10 puntos porcentuales. Veníamos de una evasión y elusión casi del 50%. Hoy ¿En gobiernos de arena? En gobiernos de arena. Hoy, y lo declaró el ex embajador Glazer, el ex embajador de los Estados Unidos. Dijo precisamente eso, que cómo podía El Salvador estar pensando en ayuda internacional, etcétera, si no era capaz de garantizar que los que tienen que pagar impuestos en este país paguen impuestos. Entonces se avanzó y se subió al 60%, pero eso no es suficiente porque imagínate, todavía se pierden 1.800 millones, que es casi un tercio del presupuesto que se aprobó para este año. Entonces eso es algo que yo voy a hacer mejor y que yo, además de ensanchar el trabajo de los auditores del Ministerio de Hacienda, en el primer año como medida de shock voy a contratar con licitación internacional a una empresa especializada en recaudación de impuestos. Hay temas, por ejemplo, de la cercanía con la población que se tienen que mejorar. La población nos los ha venido diciendo. Hay temas como el trato con calidez y calidad en los servicios de salud que la población nos los ha venido pidiendo. Y yo le he dicho a los trabajadores de la salud, yo les voy a respetar su escalafón, les voy a mejorar los incentivos, pero les voy a exigir también un trato con calidad y calidez a los usuarios del servicio de salud. Entonces ahí te menciono algunas cosas que no se han hecho lo suficientemente bien, que se tienen que mejorar y que no tiene por qué llevarnos a decir que no se ha hecho nada. Ha habido avances importantes en varias áreas en este país, los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, la misma expansión de la atención primaria en salud, pasar de unos 300 y pico de centros de atención primaria a cerca de más de 700, se ha duplicado esos centros de atención primaria en salud, pero hay áreas de deficiencia y hay esas áreas en las cuales yo no estoy de acuerdo cómo se ha procedido en algunos momentos. ¿Alguien me puede decir el acuerdo sobre pensiones que se hizo hace un poco más de un año era a lo que se podía llegar? Sí, pero fue un parche. Y fue un mal parche que en algunos casos vino a disminuirle la pensión a algunas personas que no les alcanza la pensión. Y por eso es que he realizado esa propuesta de ir aumentando la pensión gradualmente cada año a los jubilados y jubiladas en nuestro país. Hay ciertos temas en los cuales se ha señalado que los candidatos a la presidencia no quieren abordar, y yo se lo planteo yo acá. Hugo, en el tema de combate a la delincuencia, ¿qué se va a hacer con relación al tema de las maras? Bueno, para mí la apuesta fundamental ahí es el despliegue territorial del Estado. ¿Cuál es el principal problema en este momento en el país? A pesar de que se han reducido los homicidios en más de un 50%. Ayer tuvimos un día terrible
un día fuera del promedio que se ha venido logrando, y habría que ver que siempre que ya se acercan las elecciones ocurren este tipo de cosas. Hay grupos criminales que quieren ocupar el terror para amedrentar o para incidir en las decisiones en las elecciones. Pero fuera de ayer se ha reducido en promedio un 50% los homicidios. Pero ¿cuál es el problema que seguimos teniendo? Que hay territorios donde los grupos criminales están presentes y de ahí operan para extorsionar, para amenazar, para amedrentar a la gente. Entonces, para mí, el Estado nunca debió haber dejado esos vacíos en los territorios. Y por eso, como principal medida, yo planteo el despliegue territorial del Estado, que no solo es el despliegue de la policía. Claro, la policía va como punta de lanza, pero van los maestros y maestras, van los profesores de educación física, van los profesores de arte y cultura, van las ventanillas de la CONAMIPE, van las ventanillas de la banca estatal, los promotores de salud, los promotores agrícolas, un andamiaje del Estado que tiene que hacerse presente en el territorio para evitar que lleguen los grupos criminales y tomen control de esos territorios. A mí me dicen, mira, pero necesitas mucha más gente. No, tenemos mucha gente concentrada en el centro de gobierno, incluso gente que viene de departamentos, de municipios que tiene que pagar combustible o tiene que pagar alquiler para trabajar aquí y que bien la podríamos tener cerca de su lugar de origen, ¿verdad? Entonces, esa es una medida fundamental, pero la otra medida, Sergio, es que yo al tiempo que le voy a generar la más grande ola de oportunidades posible a nuestros jóvenes, voy a dialogar con nuestros jóvenes, a ese mismo tiempo voy a golpear al crimen organizado, como dicen popularmente, de la cintura para arriba. ¿Qué es eso? Golpear las estructuras de los cabecillas, de las pandillas, que son las que están arruinando a este país. Y eso lo voy a hacer con inteligencia, con tecnología de punta y protegiendo a nuestros agentes policiales, que ya también lancé una propuesta pública para mejorarles su salario, para garantizarles un fondo de retiro digno, para mejorar el sistema de becas para los hijos de policías, para mejorar las rotaciones que ellos dan en el marco del despliegue territorial del Estado. Así que yo tengo un plan concreto que no va a descartar el plan El Salvador Seguro, porque ha producido resultados, pero no los resultados suficientes para que nuestra gente tenga paz y tranquilidad. Y la gente me lo ha dicho en los territorios. Mira, nos encanta cuando vienen el Estado, viene la policía y pone orden, pero se vuelven a ir. Y entonces me dicen, regresan los grupos criminales más agresivos. De manera que la clave está en que el Estado se quede para siempre ahí en los territorios, y esa es la medida número 1. Inmediatamente después que nos juramenten a Karina y a mí, vamos a iniciar el despliegue territorial del Estado el 1 de junio de este año. Se plantea siempre el acompañamiento de la Fuerza Armada, Hugo, y eso se lo planteo porque hay resolución de la Sala de lo Constitucional donde establecía que a la brevedad posible la Fuerza Armada debería nuevamente llegar a las labores que la Constitución establece. ¿Se prevé el acompañamiento? Bueno, en una situación ideal la Fuerza Armada tiene que circunscribirse a las labores que la Constitución establece, pero cuando hay una situación excepcional se tiene que hacer uso de todos los recursos, siempre supeditados al mando civil, al mando del Ministerio de Justicia y Seguridad, al mando de la Policía Nacional Civil, y suprimiendo la presencia de efectivos militares en la medida se vaya controlando la situación. Yo te voy a contar algo que hicimos con nuestras contrapartes de Estados Unidos en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Hicimos un ejercicio de ir relevando a los militares que estaban en el perímetro de seguridad de las escuelas por los policías, porque están más capacitados en los temas de manejo de crisis, de seguridad pública, los policías. Y ese ejercicio se hizo con indicadores. Por ejemplo, si la tasa de homicidios reducía en un porcentaje, se hacía un retiro de tantos efectivos militares, etcétera, etcétera. Pues algo parecido es lo que voy a hacer a nivel nacional. En la medida que vayamos controlando la situación, en la medida que vayamos bajando los homicidios en una tendencia irreversible, como ya se tiene, voy a ir retirando gradualmente a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad. Pero mientras estemos en una situación de emergencia, que es la que tenemos aún, yo voy a echar manos de todos los recursos, pero respetando la Constitución y las leyes de nuestro país. Listo. Hugo, hay varios temas también en los cuales quiero abordar con usted.
¿Cuál es su postura donde el profesor Salvador Sánchez Serén fue duramente criticado, toma de posesión presidencial del presidente de Venezuela, el señor Maduro? ¿Su opinión? Bueno, yo ya he dicho claramente, siempre he tenido una posición de que las relaciones exteriores de un país, y la acuñé desde el primer periodo como canciller, deben estar basadas en una apertura al mundo y sin ataduras ideológicas. Para mí, el problema radica en si uno da una señal de alineamiento con un grupo de países determinado en detrimento de la relación con otros países. Yo siempre fui muy cuidadoso, cultivé la relación con socios estratégicos que teníamos como Estados Unidos, al tiempo que abrí nuevas relaciones, y nunca eso fue motivo de escozor. Por ejemplo, cuando restablecimos las relaciones diplomáticas con Cuba. Yo bien recuerdo que estaba aquí la secretaria Clinton y los periodistas le preguntaron así, pero ya con una pregunta envenenada, que qué le parecía que en esa misma sala donde estábamos en un acto oficial con ella, se habían restablecido las relaciones diplomáticas con Cuba hacía una hora. Y ella dijo, bueno, yo siempre estuve informada del asunto y es una decisión soberana de El Salvador. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve una política de no sorpresas. Yo siempre le informé a mis contrapartes sobre cualquier decisión que podría tener alguna repercusión hacia ellos. Y Estados Unidos sabía perfectamente que ese día, a esa hora, íbamos a restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Ahora, yo siempre he señalado, no solo en el caso de Nicaragua, no solo en el caso de Venezuela, sino en cualquier país del mundo, no importa su tamaño, no importa el signo ideológico del gobierno que está de turno, cuando hay atropellos, cuando hay violaciones a los derechos humanos, yo siempre lo he señalado y ahí están mis declaraciones sobre cualquier situación en el mundo. Lo que no me gusta son los dobles estándares, ¿verdad? Que a veces se quiera hablar de un determinado grupo de países y no se hable de otro determinado grupo de países. Por ejemplo, al tiempo que estamos hablando, miles de mujeres en varios países del mundo tienen prohibidos sus derechos fundamentales. Son víctimas de violencia intrafamiliar, no pueden participar en política y eso también es violación a los derechos humanos. Yo estoy en contra de los actos de violencia, de los actos de violación a los derechos humanos en cualquier país del mundo, sea un país pequeño, sea un país grande, sea un país con gobierno de izquierda, sea un país con gobierno de derecha. Y cuando he tenido que señalar las cosas en el caso de Venezuela y de Nicaragua, lo he hecho sin problema, porque yo tengo una posición coherente. Y también te quiero comentar que cuando inicié como canciller, yo tomé una decisión. Aquí las embajadas celebran los días nacionales. Entonces mi decisión fue, si voy a ir a un día nacional de un país, voy a tener que ir a todos. Y si no, mejor no voy a ninguno. Porque uno no puede estar yendo a un país solo porque simpatiza más o simpatiza menos. La política exterior es de señales y al final la decisión que tomé fue ir a todos. Fue un poco más cargado en mi agenda, pero yo iba tanto a los días nacionales de Estados Unidos como de Cuba, como de Colombia, como de Brasil, como de Venezuela, como de Canadá, a todos los días nacionales precisamente para mostrarles que todos los países eran importantes y siguen siendo importantes. Y probaba de todas las comidas típicas, me imagino, porque es un desaire. También, okay. también, ¿verdad? Y lo otro que suelo decir, Sergio, es que uno, sea por relaciones institucionales o por relaciones de amistad, siempre respetando los principios de la Carta de Naciones Unidas, de soberanía y autodeterminación, debe estar en la capacidad de señalarle a cualquier país cuando uno considera que se está extralimitando, se está atropellando alguno de los preceptos internacionalmente aceptados. Y digo respetando los principios de soberanía y autodeterminación, porque también en las relaciones internacionales uno tiene que hacer un conglomerado de todos esos principios y guardar los debidos equilibrios, pero sin ser insensible a las problemáticas que atraviesa un determinado país. Yo te digo, modestia aparte, yo fui parte del grupo de cancilleres que trabajó una solución política en la crisis de Honduras y lo logramos, salió muy bien. Honduras estaba sumida en una crisis terrible, fuimos, si mal no recuerdo, 4 cancilleres
más el secretario general de OEA, que nos metimos a una negociación a fondo y afortunadamente pues Honduras superó esa crisis constitucional que tenía en aquel momento. Entonces, nuestra posición también debe ser para ayudar a resolver los problemas en cualquier país y no para ser parte del problema en un país determinado. Listo. Hugo, nosotros conversamos en su momento cuando usted era secretario del Sistema de Integración Centroamericana, cuando usted era canciller de la República. Quiero preguntarle particularmente cuál es su opinión de llegar a ser presidente de la República. La administración del presidente Trump ha adelantado que puede ser excluido El Salvador y Nicaragua del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio, y ser revisable, algo que genera alrededor de $2.000 millones para El Salvador en términos muy concretos. ¿Su opinión? Bueno, eso es, yo decía que la palabra correcta en español, que ya existía mucho antes de la palabra en inglés, que es fake news, es paparrucha. Y esa palabra lo que quiere decir noticia es una falsa. Noticia falsa que es esparcida, ¿verdad?, en la población. De eso estamos hablando. En primer lugar, el tratado, el DR-CAFTA, es un tratado de todo Centroamérica más República Dominicana con Estados Unidos. No se puede hacer un tratado separadamente. Hubo una negociación global. Hay cláusulas particulares en cuanto a la desgravación arancelaria en algunos de los países. Costa Rica logró una cuota más favorable para sus productos agrícolas. El Salvador, creo yo, que en ese momento no hizo la mejor negociación, pero es un tratado de todo Centroamérica, más República Dominicana, por eso se llama DR-CAFTA, con Estados Unidos. Y cualquier denuncia internacional del tratado tiene que ver con un paquete de todos los países que están en esa negociación. Así que lo que sí puede ser previsible es cómo se renegoció el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pues en las mismas cláusulas del CAFTA, del DR-CAFTA, establecen que puede estarse revisando o replanteando algunos componentes de ese tratado con todos los actores que estuvieron en la negociación. Así que yo siento que se está, sobre todo en el medio de una campaña electoral, se está tratando de asustar con el petate del muerto. Me fui de los términos totalmente técnicos a los términos totalmente populares. De la diplomacia al calor popular, perfecto. Pero es la mejor forma de ejemplificarlo. Y yo creo que si se abre una negociación de diferentes carriles o diferentes países con Estados Unidos, es importante ser lo más audaz y lo más inteligente posible para lograr una negociación adecuada. A diferencia de NAFTA, fíjate Sergio, CAFTA le da muchos más dividendos a Estados Unidos, ¿verdad?, en cuanto a la apertura de los mercados centroamericanos para sus productos, que los dividendos que le daba NAFTA a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una de las principales talones de Aquiles, y que fue lo que el presidente Trump insistió, fue la fabricación de vehículos abajo de la frontera sur de Estados Unidos, con mano de obra mucho más barata, con estándares laborales mucho menos rígidos, más laxos, y eso pues permitía a las empresas, a las mismas empresas estadounidenses, una reventa en Estados Unidos y en el mundo con un margen de ganancia mayor, pero eso le generaba una distorsión a los Estados Unidos desde el punto de vista del proteccionismo que ha tratado de llevar adelante el presidente Trump. En el caso de Centroamérica, fuera de algunos productos nostálgicos y textiles que son complementarios a la economía de Estados Unidos, es decir, no llegan a competir, el mayor beneficio es de Estados Unidos entrando en los mercados centroamericanos. Entonces, yo creo de que es diferente el planteo de la negociación, pero si se da una revisión, una renegociación, lo que hay que hacer es lo más audaces posible en esa negociación. Listo, aguantemos un ratito, vamos a una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país.
Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Me das un tamalito y platanitos. ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. Y no tendré una calculadora científica. Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas. Estamos de regreso, muchísimas gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez. Hugo, no es el primer caso que se da porque ya han habido funcionarios en el pasado, pero hoy por hoy el señor Manuel Flores, diputado del partido FMLN, se le notifica en el aeropuerto sobre que la visa dada por el gobierno de los Estados Unidos se le ha simple y sencillamente revocado. Su opinión con relación a esto deviene en alguna medida, reservamos el derecho de admisión, es un tema particular o simple y sencillamente esto es producto en alguna medida de las relaciones que se abren con China continental. ¿Su opinión? Pues no estoy al tanto del caso en particular, es nuevo para mí. Hay en el marco de esos preceptos fundamentales del sistema de Naciones Unidas está la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y cada país tiene el derecho soberano de decidir si otorga o no otorga el acceso a una persona. El mundo se ha globalizado y hemos ido hacia tendencias en las cuales pues cada vez hay una mayor interrelación entre países, entre ciudadanos, etcétera, etcétera, pero también tenemos un asunto migratorio irresuelto. Como dicen los mismos norteamericanos, el sistema está roto y no se ha reparado, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. No me quisiera pronunciar sobre un caso en particular que no conozco, pero nunca he visto en la historia reciente la utilización de una decisión soberana de un país como un mecanismo de sanción o de premio por las decisiones políticas que tome otro país. Normalmente están relacionados con casos particulares. Como te digo, no me quiero referir a este caso en particular. Yo respeto y aprecio mucho al diputado Flores, pero también es cierto que estamos en unos tiempos de sensibilidades. Por ejemplo, en Canadá, por un procedimiento que estaba tirado en el sistema desde hacía días, se detuvo a la gerente financiera de Huawei, de uno de los gigantes tecnológicos de China, y posteriormente a eso, relacionado o no, pero uno puede pensar que sí relacionado, China detuvo a 3 ciudadanos canadienses que estaban, según China, en una situación riñendo con la ley. Creo que ningún gobierno debería de utilizar esos mecanismos y apegarnos únicamente a aquellos aspectos en los cuales hay un señalamiento, hay una difusión roja, hay una clara violación a los preceptos que cada país tiene, y no creo que sea el caso pues de Manuel Flores, pero como repito, cada país tiene el derecho soberano de admitir o no admitir a una persona. El Salvador, dicho sea de paso, lo tiene también, y El Salvador ha sido muy flexible en ese campo. Sobre todo cuando yo era canciller le decía a mis colegas de migración, o de la migra como dicen,
no podemos estar pidiendo para nuestros migrantes un trato que no estamos dispuestos a dar aquí en El Salvador a otros migrantes. Por eso recuerda que yo jugué un papel toral en la resolución de la crisis de los migrantes de Cuba, ¿verdad? Que estaban acumulados en Costa Rica, en Panamá, y que nadie se quería echar el trompo al uña. Nadie se quería hacer cargo. De construir ese puente aéreo. Y yo les dije, pues nosotros lo vamos a hacer. Y si Guatemala está dispuesto a recibirlos, o si México está dispuesto a recibirlos, pues nosotros lo hacemos perfectamente. Y construimos ese puente que fue aéreo terrestre, porque venían por aire aquí a El Salvador, y luego eran despachados en bus vía Guatemala, pero con un salvoconducto para entrar directamente a México. Entonces yo sí creo en que si uno pide algo para sus migrantes, tiene que estar dispuesto a darle para los migrantes de otras partes del mundo. Hugo, me recuerdo, qué interesante lo que usted está planteando, porque yo me recuerdo cuando los braceros nicaragüenses ciertamente vienen a buscar oportunidades a nuestro país, y veo algún tipo de escozor de los salvadoreños porque les están quitando la oportunidad a ellos de trabajar, de empleo, y ciertamente es lo que nosotros vemos cuando queremos emigrar a otro país. Qué interesante lo que usted está planteando. Sí, claro, y es así. Mira, en el oriente del país, por ejemplo, hay muchos trabajadores y trabajadoras ¿de dónde usted es originario? De Nicaragua, sí, de Honduras. Algunos de esos trabajadoras han trabajado con mi padre, y yo siempre digo que ellos tienen como migrantes, como seres humanos, todos los derechos que tenemos todos los seres humanos, y que no tenemos por qué entrar en esa situación. ¿Qué pasa en el oriente del país? Fíjate cómo es esta cadena. Muchos compatriotas del oriente del país emigraron hacia los Estados Unidos, y aunque allá el trabajo es duro también, ellos envían muchas remesas. Entonces hay cierto tipo de trabajos en el oriente del país que ya no hay mano de obra salvadoreña suficiente, y entonces viene a llenar ese espacio la mano de obra nicaragüense y hondureña. Yo siempre he estado por la búsqueda de la regularización de esas personas. No lo voy a plantear como eje central en este momento, porque tardo más en plantearlo que en saltar las voces que salgan diciendo que lo que quiero es meter a nicaragüenses y hondureños a votar en las elecciones. Entonces lo vamos a dejar para después de las elecciones, pero vuelvo y repito, no podemos pedir para nuestros migrantes lo que no estamos dispuestos a dar para los migrantes de otros países que pasan por El Salvador. Ok, Hugo, su opinión con relación que los DUIs vencidos, no hay plata para renovarlos, no se ha trasladado la plata, se discutió esto en la Asamblea Legislativa y fue vetado en su momento por parte del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Su opinión? Bueno, aquí hay dos cosas. Mira, lo primero es que para mí se debe de promover y respetar el derecho que todos los ciudadanos tenemos a ejercer el voto. Y puestas las cosas en este momento, pues estoy de acuerdo que se busque una solución para que más salvadoreños y salvadoreñas puedan acudir a votar. Pero por otro lado, y reitero que estoy de acuerdo en que se busque una solución y espero que se encuentre una solución, pero por otro lado, Sergio, debemos de romper con ese patrón cultural de que siempre dejamos o para última hora o dejamos vencer nuestros documentos, ¿verdad? Es como... pues las medicinas no nos las tomamos vencidas, ¿verdad? Entonces hay una serie de responsabilidades, de deberes que tenemos todos, y yo creo que a todos nos ha pasado. A mí ya se me ha vencido, por ejemplo, en un momento determinado la licencia, pues y he tenido que pagar la multa, pero no podemos seguir en ese espiral de que, bueno, hay que se venza y entonces va a haber un decreto que nos va a tirar el salvataje, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, en estas circunstancias que estamos, para que no se piense mal, para que no se piense que por cálculos electorales no se va a permitir que algunos voten y que otros voten, hay que hacerlo. Pero sí, Sergio, hay que ponerle un paro ya a ese asunto casi cultural, ¿verdad? De las prórrogas o del famoso para mientras, que yo lo terminé de comprender más cuando anduve haciendo gestiones en el Congreso de los Estados Unidos, que los anglosajones, los gringos, no les cabía en la cabeza que el TPS se siguiera llamando TPS 16 años después. Y me decían, es que la T significa temporal, entonces mejor busquemos otra solución, porque no nos parece
que una medida temporal sigue existiendo por 16, 18 años. Y por eso se ha logrado, Sergio, que en el Congreso de Estados Unidos haya 4 proyectos de ley en la Cámara Baja y 1 en la Cámara Alta. Los 5 buscan una solución definitiva, para ya no seguirle llamando temporal a algo que para los norteamericanos es como raro. Pero nosotros sí tenemos esa cultura que la tenemos que ir cambiando, ¿no? A veces decimos, vamos a hacer este asentamiento para mientras, sucedió después de los terremotos, y hay alguna gente que ahí está para mientras, y no podemos seguir así en nuestra vida. ¿Qué se plantea? ¿Siguen las caravanas? Hugo, ¿qué se podría plantear para que ya salvadoreños, un estimado, si me equivoco me corrige, leía entre 200, 250 salvadoreños que migran al día? Esa es una cifra anterior, incluso fue la cifra que más o menos se me quiso manejar en el debate, pero no cuadra con las cifras oficiales que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Ellos han reportado que El Salvador es el único país del Triángulo Norte que ha logrado que la migración, que las llegadas a la frontera sur de salvadoreños disminuyan en un 60%. ¿Es eso suficiente? No, pero ya nos muestra una tendencia de que los salvadoreños y salvadoreñas, a pesar de los desafíos que tenemos, están tratando de buscar alternativas aquí. Entonces, la opción fundamental es generarles oportunidades en sus lugares de origen. Y es lo que yo le dije a la administración Obama en la primera vez que tuvimos una reunión bilateral, y cuando el presidente Obama vino a visitarnos aquí en el 2010, les dije, no hay muros, no hay cercas electrónicas, no hay nada que pueda detener la migración. Lo único que puede detener o disminuir la migración es la inversión en los lugares de origen de la población migrante. 3 años después lo entendieron, en 2014 aprobamos el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte que nosotros lo propusimos, y a partir de ahí se está invirtiendo entre 600 y 700 millones de dólares adicionales a lo que invierte el gobierno de El Salvador en los 3 gobiernos del Triángulo Norte. En el caso de El Salvador, eso ha repercutido, no solo eso, pero también otros factores, en la disminución de la migración. Los otros 2 países, desafortunadamente, siguen teniendo tasas migratorias altas. Hugo, tengo que finalizar la entrevista, no porque se me acabó el tiempo y mi productor me lo está diciendo, sino que porque su asistente Regina desde hace ratos me está diciendo que ya se me acabó el tiempo que usted me iba a destinar. O sea, estamos a 2 puyas, la de tu productor y la de mi encargada. Sí, pero es cruzado, no es para usted, sino que para mí. Hugo, llegamos al final de esta su entrevista. Antes sí me voy a tomar un tiempecito para mandar un saludo a la niña Chila, que es muy, pero muy buena amiga de doña Concepción Romero, a quien quiero muchísimo, y es que la niña Chila no tiene redes sociales, hace muy bien porque no conoce los troles, hace muy, pero muy bien. Fiel televidente, mañana tras mañana, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, y también usted, por favor, mándemele saludos a la niña Chila. A la niña Chila le mando un saludo, y a niña Angelita, que sale en mi anuncio de los emprendedores, que yo digo, la que echa pupusas, que es como se dice popularmente, y como se debiera decir, la que hace pupusas. Correcto. O la emprendedora que tiene una pupusería. Sí. Le mando también un saludo a niña Angelita. Y hay que decirlo correctamente, porque si no, seguro que el día de mañana el doctor Fabio Castillo me está corrigiendo cómo se dice y al aire. Le mando un saludo al doctorazo. Ya se le necesita acá, yo no sé por qué no quiere venir el doctor, ya lo vamos a ver. Pues un saludo al doctor y ojalá lo tengas pronto, que siempre tiene sus planteamientos de nación y no puedo dejar de decir sus ocurrencias también. Así es, yo por cariño lo aguanto, de verdad, no, lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. Hugo, encantado. Un placer, gracias mucho por habernos gusto. acompañado, y por supuesto vamos a seguir tocando a su puerta, El Salvador. Yo me desplazo rápidamente porque me quiero despedir de todos ustedes y agradecerle que nos haya acompañado de principio a fin en esta su entrevista. Si le gustó precisamente este programa, coméntelo el resto de la semana. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.